¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre Carl von der Sagi y algunos se han de preguntar quién es este personaje o tal vez solo hayan escuchado el apellido de Terzaghi. Pues bueno, te cuento que este personaje es el padre de la ingeniería geotécnica o mecánica de suelos. Carl von der Sagi nació el 2 de octubre de 1883 en Praga y falleció en Massachusetts en el año de 1963 a la edad de 80 años. En sus comienzos en la carrera inició sus estudios buscando un método racional para la mecánica de suelos, para poder explicar todos esos fenómenos que pasaban en ese tiempo. Aunque actualmente igual sucede, pero ya tenemos conocimiento de qué fenómenos físicos son esos de ahí. Como en este caso podría ser lo que son los asentamientos, que son propensos a hacer que las estructuras lleven a un colapso o de un desnivel que llegue y disminuyendo la vida útil de las estructuras. En 1925, Terzaghi publicó su libro llamado Airborne Mechanic. Este libro marcó un hito en lo que es la carrera o especialidad de ingeniería geotécnica. Como lo pueden observar aquí, este libro incluía todos los descubrimientos que había logrado hasta ese año Terzaghi. El reconocimiento internacional de esta disciplina se logró en la conferencia organizada de mecánica de suelos organizadas en Harvard en el año de 1936 por el ingeniero Arthur Casagrande. El término de ingeniería geotécnica fue lanzada en la revista Geotechnic en el año de 1948 por la revista Geotechnic de Gran Bretaña. Entonces, desde ese tiempo, el término de geotecnia se usa muy comúnmente en Europa y Sudamérica. Una de las contribuciones que hizo Terzaghi es la teoría de los esfuerzos efectivos y el módulo de reacción. El módulo de reacción fue descubierto en el año de 1955 y de lo que habla de los esfuerzos efectivos y lo de consolidación datan del año de 1920. Estos esfuerzos que fueron propuestos por Terzaghi aún se siguen usándose en el día de hoy a través de muchos diseños que se logran para poder determinar si algunos suelos pueden cumplir lo que es la capacidad portante. Terzaghi desarrolló criterios para el diseño de túneles en roca basados en la calidad de roca que existe en estos túneles en el año de 1946. También desarrolló la hipótesis de que en el fondo marino existía inestabilidad de estas rocas existentes en esos lugares, ya que en esos tiempos datan de que existían pequeños sismos en el fondo marino, pero no se podía lograr saber de qué se trataba. Terzaghi sugirió una de estas hipótesis. Un hito principal, lo que es en la mecánica de suelo, fue la publicación de un libro llamado The Theoretical Soil Mechanics, hecho por Carl Terzaghi. Este libro innovaba lo que era todo el compendio de sus investigaciones. Este libro fue publicado en el año de 1943. Luego, en el año de 1948, Carl Terzaghi se une con Beck para publicar un libro llamado The Soil Mechanics de Engineering Practice. Este es el nuevo libro que se comenzaba a utilizar por los ingenieros civiles en el año de 1948. A partir de ese año, todos los ingenieros civiles empezaron a usar esa guía práctica de cómo se podría interpretar los estudios de suelo y a través de eso de cómo poder mejorar las cimentaciones, ya que en los tiempos de antes solo se contaba con la experiencia de los constructores para poder cimentar y no se podía comprender mejor el comportamiento de los suelos. Y para poder investigar, él encontró trabajo en el Robert College en Estambul, hoy llamado Boğaziçi. En ese entonces Terzaghi encontró trabajo y pudo establecerse en los tiempos, a pesar de que la docencia que él tenía en esa universidad no le permitía darse esos lujos de investigar, ya que este carecía de los fondos para poder obtener un extensómetro. ¿Y para qué me sirve ese extensómetro? Pues ese extensómetro es la base de que hoy se usa para lo que es la consolidación. Entonces, a pesar de que no tenía eso, él en la basura que estaba a las afueras de su universidad, él recolectaba todos esos aparatos y comenzó a crear equipo primitivo para poder obtener lo que es la consolidación de las arcillas. Entonces, noche tras noche, él trabajó con su equipo primitivo y con el tiempo llegó a obtener las ecuaciones diferenciales de la consolidación. Claro, él tomando en cuenta también que él había agregado una analogía matemática de qué era la transferencia de calor. Y bueno, este fue un pequeño resumen de la larga historia que tuvo Terzaghi como influencia de la ingeniería geotécnica y la mecánica de suelos. Pues esto hay que tener en cuenta, a pesar de que algunos dicen de que bueno, la historia no me sirve para lo que hago el día de hoy.
pero sí sirve como entendimiento de dónde se partió todo lo que hacemos en el día de hoy. O sea, hay que saber de dónde salen las raíces del conocimiento que nosotros tenemos. Y tal vez para alguno de nosotros que vayamos a hacer algún descubrimiento o algún cambio en la ingeniería civil, lo hagamos de la mejor manera, entendiendo desde dónde partió y teniendo en cuenta de que cada vez queremos mejorar y hacerlo mejor como ingenieros, como profesionales. Entonces, para poder terminar con las palabras que Terzaghi mismo dijo, los resultados de mis esfuerzos excedieron mis esperanzas. Estas fueron palabras dichas por el propio Carl Terzaghi, en el cual ha tomado como referencia para varios ingenieros que han hecho aportes hasta el día de hoy. Entonces, nunca dejes de leer, también puedes investigar sobre Carl Terzaghi. Investiga sobre los pasados, sobre los ingenieros que crearon e impulsaron los conocimientos de cómo pudieron mejorar las nuevas técnicas de construcción. O sea, no servirá a lo largo plazo, pero nunca hay que olvidar de dónde partieron todas estas raíces. Entonces, eso es todo y muchas gracias.